Ok, bueno, estamos acá nuevamente, otra edición del Solo Benex Live para hablar del andar de la Selección Nacional de Venezuela en Arabia Saudí, una doble tanda que representó el debut del señor Fernando Batista al mando de la Selección Nacional de Venezuela como director técnico absoluto. Recordemos que viene formando parte del proceso o formó parte en su momento del intento de proceso que se quiso hacer con José Néstor Pekerman y el señor Pascual Lescano. Bueno, para decir mucho más, estamos acá de la mano del señor Mathieu Bello desde el suelo francés y Luis Daniel Salas desde Valencia, Estado Carabobo, para hablar un poco de lo que fue el andar de Venezuela en la última doble tanda eliminatoria. Muchachos, bienvenidos al Solo Benex Live. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para ti, para Matthew, para toda la comunidad de Solo Benex, que como siempre siguen ahí el contenido que vamos soltando por esta vitrina del canal de YouTube. Un día complicado para hacer análisis, porque si estuviésemos grabando esto anteayer, probablemente el análisis sería totalmente distinto. Sin embargo, bueno, dimos dos versiones muy distintas en cada uno de los encuentros amistosos, que no nos permite verdaderamente dilucidar cuál es el camino. Pero bueno, aquí estamos para tratar de leer entre líneas sobre lo que se quiere con esta selección vinotinto. Bueno, un saludo Luis, Carlos y a todos los que nos ven aquí a través del canal. Y sí, digamos, complicado más allá del hecho de los dos partidos, ¿no? Porque al final esto todavía sigue siendo un nuevo ciclo de un nuevo ciclo. Entonces, en general, el análisis es... Buena frase. Uno puede hacer desde el campo, es complicado. Yo creo que hay mucho más alrededor que buscar desde lo deportivo, desde lo económico, hasta desde lo político, por lo que está sucediendo, sin entrar en ese tema que ronda la selección. Entonces hay muchas cosas más allá de lo deportivo, y eso es triste. Y quizás lo más triste, porque uno quisiera tener simplemente que hablar de que el equipo jugó bien o jugó mal, y ya está. Pero hay demasiadas aristas alrededor que lo complican. Sobre todo cuando horas previas al partido ante la selección de Uzbekistán salió un comunicado oficial donde Venezuela, básicamente la Federación Venezolana, limas perezas con la anterior dirección técnica de José Néstor Pekerman y Pascual Lescano. De manera amistosa habrían saldado cuentas entre federativos y los ex encargados de guiar el timón vinotinto de cara al Mundial de 2026, pero bueno, será un tema para tocar luego. Queremos hablar de fútbol, y si hablamos de fútbol, preocupa, porque esta selección fue de más a menos. Estamos acostumbrados en el último tiempo de que esta selección en reiteradas ocasiones vaya de menos a más, pero ir de más a menos creo que es hasta más preocupante, ¿sabes? Sí, es preocupante e inesperado probablemente. Luego del partido ante Arabia, creo que la sensación general que se quedó es, bueno, mira, dale 3 días más de trabajo a este equipo y vamos a pulir mucho más una idea, vamos a ver una vinotinto mucho más consagrada en cuanto a la identidad que quiere transmitir Fernando Bocha Batista, y todo lo contrario. La verdad es que fue una imagen muy desdibujada la que vimos el día de ayer ante el combinado de Uzbekistán, un planteamiento muy distinto al que se jugó o con el que se salió en el primer encuentro amistoso ante el combinado de Arabia Saudita, y me parece que por allí nace el primer pecado de Fernando Bocha Batista, al querer, digamos, pecar, válgame la redundancia, de ambicioso o de ambición ante un equipo con muchísimas bajas que desde luego ese par de planteamientos que se probaron en este par de amistosos fueron demasiado como para una selección que tácticamente el día de ayer se vio sumamente desdibujada. Se le vio el poco tiempo de trabajo, se le vieron las costuras, y se le vio además las costuras a más de un jugador, sin quererme ensañar con el rendimiento individual de nadie o con ningún nombre propio. Lo cierto es que hay jugadores que simplemente demostraron que no están actualmente en el momento indicado para ser titulares en esta selección. Una lástima porque, repito, son dos partidos cuyos análisis se tienen que ver con asteriscos, porque la columna vertebral de esta selección en cada una de sus líneas, piezas importantes faltan, pero el análisis colectivo sí es el que podemos sacar, es al que podemos atacar con mayor propiedad, y el del día de ayer dejó mucho que desear. Mira, yo te voy a decir algo, y es que creo que una de las únicas cosas positivas que conseguí de la doble tanda es que Venezuela mostró rasgos de pegada. Llegaba y anotó en reiteradas ocasiones, sobre todo de sus delanteros. Creo que fue uno de los puntos positivos, sobre todo ante la selección de Arabia Saudí. Ante Uzbekistán
se vio algo parecido, creo que fue la primera llegada y anota por intermedio de Alexander González, luego de una excelente jugada, excelente intervención de José Brujo Martínez, el mejor del partido por escándalo ante Uzbekistán, pero a mí de plano me atrapaba que Venezuela recobrara o recuperara la efectividad, más allá de que el juego sea escaso, que sabíamos que iba a ser así, sobre todo en este nuevo inicio de ciclo de la mano de Fernando Bocha Batista. Pero creo que más allá de lo malo, expone también a ciertas piezas que si mañana empezaran la eliminatoria no entrarán ni siquiera en la lista de convocados para enfrentar a selecciones que seguramente van a exponerte mucho más que a las que se les midió en suelo árabe, Matthew. A ver, yo en particular lo digo, no tuve la oportunidad de ver el partido de Uzbekistán, leí algunas cosas y no voy a entrar en detalles de eso. Entiendo que no fue una prestación muy buena. Sí pude ver el partido ante Arabia y me quedo quizás con ese primer tiempo y el hecho de haber aprovechado el anotar, como dice Carlos, porque sea lo que sea, ayuda. Más allá de que Arabia no sea precisamente el equipo con la mejor defensa. Hablamos de que sí, que estuvieron en el Mundial, que le ganaron a Argentina, todo lo que tú quieras, pero los equipos árabes no son precisamente los que te van a demostrar la mejor defensa. Y nosotros tenemos que pensar en función de lo que vamos a tener de rival en los partidos oficiales. Correcto. Que por allí la gente dice, bueno, pero que se ganó. Pero ¿y a mí qué me da igual ganar en un partido amistoso? Sobre todo en un ciclo como este. O sea, porque se gana en confianza. Eso es algo que sí y no. Que sí y no, porque en lo anímico está muy bien, pero lo anímico se tiene que sostener 90 minutos y ahí está el punto. Hablando del partido de Arabia reduce la cuenta y estuvo tranquilamente a punto de empatar. ¿Por qué? Porque no hay una concentración los 90 minutos. Y de lo poquito que yo logré entender de colegas y de gente, decía, sobre el partido de Uzbekistán fue más o menos lo mismo. O sea, sostener esos 90 minutos. Y esto no es nuevo, porque esto lo vimos con Peckerman, lo vimos con Peseiro, y te quieres ir más atrás, lo vimos también con Dudamel y con otros. Entonces, ahí está el punto. O sea, la generación de Venezuela no ha cambiado tanto, hasta incluso cuando Dudamel, como para decir que ha habido una evolución. El punto principal es la concentración. Y si los jugadores no están concentrados, los 90 minutos va a llegar el gol al 90 o al 93 o al 95 y te van a empatar o vas a perder el partido. En un amistoso te da igual, pero cuando estás jugándote por los puntos en Quito o en Barranquilla o en Santiago de Chile, ahí sí duele. O peor, duele más cuando lo juegas en Maracaibo o en Caracas o en Puerto La Cruz. Entonces es allí donde yo creo que hay que buscar la concentración. Eso es lo primero que tiene que tener. Puede ser Batista, puede ser Peckerman, ellos no juegan. Ni Dudamel, ni Farías, ellos no juegan, no están en el campo. Entonces, lo primero que hay que buscar aquí es lo mental, para que esos 90 minutos estén allí. Si usted tiene ventaja de 4-0, relájese. Pero cuando hemos tenido ventaja nosotros de 4-0, escasos los partidos. Entonces, es el primer punto con el que yo me quedo. La concentración de estos jugadores, que como siguen siendo en esencia los mismos, eso es lo que me va quedando a deber. Es que, Matthew, lo tocas tú el punto y es algo de lo que históricamente hemos padecido. Si Venezuela fuese una selección que históricamente mantuviera la concentración durante los partidos completos, mínimo hubiésemos ido a 2 mundiales, hubiésemos disputado 3 semifinales de Copa América, hubiésemos ganado un mundial sub-20. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, bueno, el tema de la definición es algo circunstancial, ¿no? Se habló del gol de Salomón Rondón y del partidazo que hizo Salomón Rondón ante Arabia. Ante Uzbekistán, Salomón Rondón falló un mano a mano, que era inclusive más sencillo que el gol que hizo ante Arabia. Entonces, el tema de la definición de la Venezuela con contundencia, digamos, es algo meramente circunstancial. Me parece que lo que habla Matthew es algo mucho más cercano a lo que puede ser el problema de raíz de esta selección. Una selección que se crece muy rápido en el partido, anota un gol, 2 goles y ya empiezan los relajos, empiezan las falencias defensivas. Una selección vinotinto que jugaba los 2 partidos, me parece, lo jugó muy lejos del área rival. Fue una selección que se plantó, sí, con pases muy verticales, tratando de llegar a ofensiva,
pero la verdad es que se plantó muy lejos del área rival, algo que en esencia terminó mermando rendimientos de Salomón Rondón o Ernesto Torregrosa el día de ayer ante Uzbekistán, teniendo que recorrer muchísimos metros para poder llegar a su zona donde se sienten cómodos. Y son esas falencias a nivel mental, a nivel táctico, los que nos siguen dejando esas sensaciones de que todavía no se da el paso para verdaderamente competir acá en Sudamérica. Ojo, hay que recordar, esta selección llegó a la doble tanda con 7 bajas importantes, 6 de ellas jugadores titulares. Fundamental esto también para fomentar una idea. No le tocó nada fácil a Fernando Bocha Batista disputar esta doble tanda, hacer su presentación sin Fariñez, sin Ferraresi, sin Soteldo, sin Yangel Herrera, sin Darwin Machís, y pare usted de contar. Por ahí se me escapan un par de nombres más importantes, pero obviamente pesa la falta de parte de tu estructura fundamental para orquestar una idea de juego que nos muestre que de aquí a 6 meses se puede ensamblar una selección competitiva, porque vamos a recordarlo, Venezuela en 6 meses disputa o inicia su camino hacia el Mundial de 2026 y es bastante, pero bastante preocupante que a estas alturas no tengamos un indicio de qué se propone, porque a ver, y yo lo decía hace unos episodios, está bien, se cambió el nombre del cuerpo técnico, pero Fernando Bocha Batista no es nuevo en este cuerpo técnico. Estaba allí. Fernando Bocha Batista conoce o sabe a qué apuntan, ya conoce la estructura de esta selección, las bases, cómo entrenan, dónde juegan, qué pedía Pekerman, qué le daban a Pekerman. A ver, él es la consecución de un proceso que de inicio fracasó y que ahora, bueno, se extiende y queda en la responsabilidad del Bocha llevar a esta selección al Mundial de 2026, pero luce bastante complejo hoy por hoy. Bueno, creo que con mi opinión también le di continuidad a algo que comentó Matthew hace unos minutos, ¿no? Sí, a ver, hay un entrenador que sigue un proceso que, bueno, lógicamente él va a poner su firma, más allá de que él venga también un poco de esa escuela Pekerman, entre comillas, pero sí, y los jugadores también, buena parte de estos jugadores, sean los experimentados, como sobre todo los más jovencitos que lo tuvimos aquí en Francia, lo conocen. Entonces, a ver, yo no voy a entrar en el punto de no, se tiene que ver ya la mano de Batista. No, porque Batista tomó la selección hace 3 días, o 5, o 7, no sé, y tomas al equipo. Pero tú mencionas el hecho de que faltaban muchos jugadores. Ojo, esto es algo que puede también pasar en la eliminatoria. La eliminatoria es muy larga. La eliminatoria nos da momentos en los que vas a tener 2 o 3 jugadores lesionados, porque además lamentablemente tenemos un problema de lesiones crónico horrible. Y vas a tener 2 o 3 jugadores suspendidos, porque también, pues eso pasa mucho en la eliminatoria, lo de las tarjetas, las rocas, lo que sea. Entonces, sí, te puedes enfrentar a momentos como estos. Lo que pasó ahora fue también darnos cuenta quiénes son los que tienes atrás y sobre todo, quiénes son de los que tú sigues dependiendo. Y esta es la mayor discusión que hay sobre el plantel de Venezuela. Seguimos discutiendo, hay mucha gente que le puede gustar o no Salomón, o Tomás, o ciertos jugadores. El punto es que lamentablemente, y hay que decirlo así muy lamentablemente, no tenemos quien sustituya a un Salomón Rondón. Y esto no es que sea bueno, con todo el respeto, es que Salomón ya dio muchísimo más de lo que tenía que dar en la selección de Venezuela. Tiene 35 años. Y Salomón no ha sido nunca una figura enorme como decir, no vamos a hablar ya de un Messi, pero yo no sé, un Ibrahimovic o algo así, como para decir que con 35 años todavía es un tipo que te va a garantizar los goles. Hizo el gol, muy bien, pero ¿desde cuándo no hacía el anterior? Y Tomás, y ciertos jugadores que ya tienen una edad. A este punto en Venezuela, el recambio, por lo menos en los últimos 15, 20 años, se daba. Ahora no lo tenemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los que están atrás no están al nivel. Y los que están viniendo más jovencitos, por el hecho de que están saliendo tan rápido de Venezuela, tampoco. O sea, llegan y los metes a presión a jugar en una liga en la que a lo mejor no están a nivel. Y está. Hace menos de años estábamos hablando de Telasco aquí en Francia. Ahora está jugando de banca en la segunda del equipo de la Sampdoria, que es el que va además a perder la categoría en el fútbol italiano.
Entonces ahí pasa la ambición de muchos, y yo sé que entiendo que es otro punto, pero a estos muchachos hay que ponerlos a jugar primero a lo mejor en la primera división de Chile o de México o algo así antes de traerlos a estas ligas, porque en Venezuela hay un problema estructural. Primero hay un problema estructural de cómo enseñan, quién enseña, de cómo crecen estos muchachos, de qué comen estos muchachos, porque parece que es una tontería, pero es que hasta la formación física en el fútbol moderno, por supuesto. Entonces, hay muchos detalles, no tenemos el reemplazo, lamentablemente en este momento, para eso. Y esas figuras se van diluyendo, esas figuras se van quedando atrás. Y si no tienes el reemplazo, ahora vamos a ir a una eliminatoria donde clasifican, ¿cuántos? Son 7,5, ¿no? 6,5. Sí, 7. 6,5. ¿Y la tenemos garantizada? No. No. Y no la tenemos garantizada, lamentablemente, porque te das cuenta la cantidad de lagunas que hay en esta generación. Si tuviéramos una generación como la que tuvimos hace 10 años atrás con Farías, yo te lo firmaba. Esta generación va con 6,5, claro que va, pero ahora lamentablemente no, y las cosas hay que decirlas como son. Entonces, ahí está el trabajo nuevamente. Aparte del mental, esos 90 minutos, está el otro trabajo, la captación de jugadores, el hecho de que los jugadores estén jugando donde tienen que estar y que jueguen. Se acumulan los detalles. Sí, sí, no pregúntaselo. Toca un punto, Matthew, que es interesante, la captación de jugadores. Esto yo lo acotaba hace unas horas en mi cuenta de Twitter, y es que me parecía curioso, luego de la paupérrima doble fecha de Miguel Navarro, y aquí no queremos exponer jugadores, pero hay que decirlo, fue una paupérrima doble fecha de Miguel Navarro en el lateral izquierdo, nuestro dolor de cabeza en los últimos 70 años. Me hace curioso, y es que de aquí nacen las pifias en cuanto a las selecciones nacionales de Venezuela, porque todo nace de la base. Un ejemplo, el jugador Nicolás Profeta, lateral izquierdo que puede jugar de defensor central, nacido en Anzoátegui, va a ser el capitán de la selección de Colombia en el sudamericano por el simple hecho de que nunca hubo contacto de parte de la Federación Venezolana de Fútbol, seguido de cerca por la Fiorentina, Chicago Fire, equipos de la Bundesliga alemana y del fútbol francés. ¿Cómo es que se nos escapan jugadores como este? A ver, ¿cómo es que sabemos que no hay un buen presente en la posición, pero tampoco aseguramos el futuro? Voy con otro, Alejandro Gómez, jugador caraqueño, pieza de las inferiores del Southampton, sub-17, uno de los 10 prospectos más importantes de Europa hoy, categoría sub-15, nació en Venezuela y no les hemos enviado ni un WhatsApp. Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? Es muy fácil ver los partidos de fútbol y matar a estos tipos que, bueno, que se formaron jugando en la Liga Fútbol, con toda su displicencia sigue sacando jugadores al exterior, manejos displicentes también de parte de las casas de representación de muchos de ellos. Hay carreras que terminan siendo o esfumándose como las de Telasco Segovia. Hace unos días conversábamos con Sichur y decía, pero es que bueno, por cada generación, ¿cuántos jugadores te quedan? De la mía quedamos 3, quedé yo, quedé Rouga y no recuerdo cuál otro. Es normal. Puede hay un filtro, normal. Pero es que ahí hay un filtro. O sea, a ti nadie te garantiza, o sea, de la generación que quedó subcampeona del mundo sub-20, ¿cuántos están? Es lógico que siempre hay un filtro. Eso es un embudo, el proceso, y eso es lo que la gente a veces no entiende. Las categorías menores al final terminan siendo un embudo. ¿Cuántos llegan realmente a tener éxito ahí arriba? Y tú mencionas también la captación. Ahora que lo dicen, Fernando Amorebieta estaba para eso y no duró ni 3 días. No duró ni 3 días y él era el tipo que estaba aquí de enlace en Europa. Ok, se te fue Amorebieta por la razón que sea, búscate otro. Búscate otra persona que esté allí, que dependa de su trabajo de esto, de conseguir los jugadores y de captar a este muchacho que está en el Southampton o al hijo del venezolano que nació en el fútbol de la República Checa o de Noruega. De Ornelas tiene un hijo menor que representa las inferiores de Noruega. Ya. Luego, tú verás si lo puedes convencer o no, porque tampoco está dicho. O sea, habrá muchos de estos muchachos que se sientan más identificados con el país en el que nacieron y esa es otra historia. Es como decir, mira, vamos a tocarle la puerta a Maldini Jr., al nieto. Oye, es complicado. A lo mejor el chamo no tiene nivel y en algún momento se va a dar cuenta, como le pasó a Jeffren, como le pasó a misma Morevieta, de que no va a llegar a la selección italiana
y dice, bueno, pues por aquí a lo mejor puedo tener una carrera internacional. Hay detalles y detalles, ¿no? Hay cosas y cosas. Yo no sé, yo ahí no lo he seguido mucho, no sé si este chico Maldini va a llegar o no a la selección italiana, porque la selección italiana tampoco vive el mejor momento de su historia. Ojo, Matthew, pero tampoco digo, o sea, insisto en que no nos podemos quedar tanto en esa superficie del problema. Sí, evidentemente el tema de la captación de talentos, pero si se ponen a ver, hay un problema más profundo de lo que tú venías hablando, de que esos jugadores verdaderamente no progresan. Tú hablabas de cómo se hablaba en Francia de Telasco Segovia en el Maurice Reveló. Y hablamos ahorita de que no hay quien sustituya a Salomón Rondón. ¿Dónde está Dani Pérez? ¿Dónde está Yeriel de Santis? Que tanto se hablaba y que tanto dieron frutos, y Yeriel que se echó un partidazo en la final ante Francia. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde está Eric Ramírez? Y ojo, Miguel Navarro, tanto que se habla mal de Miguel Navarro. Miguel Navarro en el Sudamericano Sub-20 de 2019 le termina ganando la posición a un Ricky Mangana, que era el nombre más rutilante de esa selección, ¿no? Que jugaba en el Celta de Vigo, en las inferiores en su momento, y entonces todos decíamos, ojo con este español venezolano, ¿qué tal? Miguel Navarro le termina ganando la posición, y de Ricky Mangana no se sabe más nada. Entonces el problema buenísimo, que evidentemente es algo estructural, que empieza por la captación de talentos, pero luego es lo que hablaba Matthew, de cómo se forman, de qué educación se les da, de quién, de los entrenadores de las academias, de los representantes, de tanto que se critican los representantes actualmente. De cómo tu entorno te va a llevar a tener la carrera o no, porque a mí me asombró mucho. A ver, y esto yo lo voy a decir con toda responsabilidad, porque es un muchacho que yo conocí aquí, que fue Andrés Ferro. A ver, sabemos de dónde viene Andrés Ferro, de qué tipo de familia y todo lo demás. Es un muchacho que además tiene buena educación. Y saca un tuit lamentable, que es típico de un muchacho de la edad que él tiene, que yo lo entiendo, él tiene 20, 21 años, 21. Diciendo, no se monten en el carro, sí o no, tal. Yo, pero ya va, te voy a decir con todo mi respeto, pero tú, ¿qué has ganado? O sea, ¿qué ganó él con la selección? Él ganó un campeonato en Venezuela, muy bien, se le felicita, pero ¿qué ha ganado la Venezuela para venir a decir en este momento, no se monten en el carro? ¿En cuál carro? ¿En cuál carro? Porque es que lamentablemente no hemos ganado nada. Entonces, esos humos se le suben a un muchacho que tiene buena educación y buena formación como Andrés Ferro. Imagínate tú si no se le va a subir a un muchacho que viene del barrio, que no ha tenido las suficientes oportunidades y que de un día al otro le firman un contrato y se va a jugar a Europa o a los Estados Unidos. Entonces, lo mental también influye mucho en esto. Y ahí podemos caer en el caso de jugadores como Peñaranda o mismo Jefferson Soteldo. O sea, lo mental influye, porque al final ese proceso de embudo te va a llevar o no a ser una gran estrella o no. Jefferson Soteldo, lo dijimos, a lo mejor era físicamente que no podía llegar. Bueno, jugadores pequeñitos han llegado aquí a Europa. Lo de Jefferson Soteldo fue una cuestión de conducta. Y así. Entonces, idiosincrasia. Claro, idiosincrasia, ese entorno. Yo recuerdo mucho, y te voy a hablar un caso porque lo conocí, lo vi en Barinas, lo vi aquí, que fue Pedro Ramírez. Y Pedro Ramírez llegó a Suiza y fue parte de su entorno. Yo no voy a entrar en detalle porque yo no lo voy a exponer en ese sentido, pero yo lo sé. Este muchacho de Barinas. Entonces, hay casos así que lamentablemente ahí es donde hay que protegerlos, ahí es donde tú necesitas, y las agencias, como tú decías, Carlos, las agencias tienen que ver mucho con eso. No es solo una cuestión de sacarlos para yo forrarme de dinero como agente y forrar a la familia, que está muy bien, que la familia tiene que comer, que tiene que necesitar los dólares, sobre todo en la situación que vive Venezuela. Pero si tú no lo proteges, esa gallina de los huevos de oro, en vez de durarte 15 o 20 años, te va a durar 5. Por lo económico, ya por lo deportivo ni hablar. Perdimos a jugadores como Peñaranda, que pudo haber sido una cosa extraordinaria en el fútbol venezolano para la selección. Y así perdimos otros. Entonces, hay una cantidad de fallas estructurales que son lamentables y que al final nos terminan desviando del asunto. Nos terminamos preocupando más por esto que por el proceso deportivo. Y lamentablemente son aristas que se unen y que nos terminan dando un resultado estructural como el que tenemos ahora, una selección que a meses del inicio de una eliminatoria no consigue una base sólida en cuanto a juego, no descifra aún y entendible qué les pide el cuerpo técnico, no hay una selección definida, no hay un 11 definido, ya sea
por las lesiones, ya sea por el momento irregular de cada una de sus piezas, ya sea porque hay jugadores que quizás mentalmente todavía no asimilan que los partidos duran 90 minutos, errores de concentración que te valen resultados, en fin, una generación de errores y displicencias que también nacen de parte de la federación por ciertas gestiones que se terminan ensamblando o convirtiendo en un resultado, que al final el seguidor, el consumidor, el periodista hace el análisis del partido y los focos van apuntando al jugador, pero lamentablemente hoy el fútbol venezolano está rodeado de una nube negra que ensambla una serie de displicencias que hoy no nos dejan ver todavía la luz al final del túnel. Hay un detalle entre los mismos jugadores, incluso los más experimentados, que ellos saben su rol dentro del equipo. Yo lo vas a decir, el Brujo Martínez hizo un buen partido, Tomás es un jugador con mucha experiencia. Entonces los que tienen que almacenar volumen de juego, eso también lo vemos muy escaso y son jugadores experimentados. Teníamos también por ayer otro chico Cáceres, el Torito, y o sea, los jugadores que tienen que sumar salida, no lo ves. O sea, porque los goles, si tú ves los goles, yo no vi el de Uzbekistán, pero los goles que llegaron en el partido de Arabia no fue por volumen de juego, fueron balones largos, le llega la pelota a Salomón, pase genial. ¡Pum! Fútbol directo. Claro, o sea, no hay realmente una salida desde atrás, de empezar a hacer ese volumen. ¿Y por dónde pasa eso? Por jugadores como Tomás Rincón, con jugadores como el Brujo Martínez, donde filtras la pelota, donde en el medio campo controlas. Y eso ya pasa incluso por encima de lo que puede hacer el entrenador. Porque una vez que tú dices, bueno, este entrenador llegó hace 3 días, pero yo tengo que hacer mi trabajo. O sea, ¿me vas a decir tú que Tomás Rincón, que tiene 15 años en la selección, no sabe qué es lo que tiene que hacer en el campo? Así tenga un entrenador que llegó ayer. Entonces, ahí también hay otro punto. Eso es experimentado. Entonces, pasa por lo mental, porque son estrellas, porque no son estrellas, porque están aquí, porque están allá, porque la política nos contamina, porque te das cuenta que dentro de la Federación Venezolana de Fútbol hay X, Y, Z cosas, y ahora ya está un montón de señores. Esta fue la noticia del día en Venezuela, y tiene que ver un poco con el fútbol y da risa, porque había unos señores de esos hasta puestos con esas camisetas naranjas, y da risa decirlo, pero porque es parte del problema, porque esa corrupción que tenemos crónica en Venezuela, que llegó también al fútbol, al final de cuentas, nos envuelve. Ojalá llegue el momento, y esto lo voy a decir antes de cerrar este episodio del Solo Venex Live, ya producción por ahí me está regañando, quedan 3 minutos, pero quiero decirlo antes de terminar esto. Ojalá llegue el momento en el que solo hablemos de fútbol en Venezuela, sobre todo aquellos quienes vivimos de esto, porque es el fútbol que nos duele, porque es el fútbol que todos seguimos desde niños. Es difícil, y todos los que nos escuchan en este episodio del podcast, quiero que lo sepan, es difícil haber nacido en Venezuela y amar el fútbol de tu país cuando todo lo que lo rodea, o mucho de lo que lo rodea, está sucio. Por suerte hay gente que trabaja desde la honestidad y con mucho amor y orgullo por los colores y el fútbol y que el fútbol de este país crezca. Sin embargo, es bastante difícil creer, pero en Solo Venex, desde lo mediático, seguiremos haciéndole un seguimiento de forma innegociable a nuestra selección y al fútbol nacional en cada una de sus presentaciones. Para esta edición del Solo Venex Live me acompañaron el señor Luis Salas desde Valencia, Matthew Bello, que envolvió con todos los hierros del suelo francés, parece un ultra del Olympique Marsella, pero bueno, siempre bienvenido al Solo Venex Live. Atento a las redes sociales de Solo Venex porque venimos con más análisis, días previos también al debut de la selección de la categoría sub-17 en el sudamericano que se disputará en Ecuador. Así que bueno, estamos atentos. Gracias a todos. Síganos en todas las redes sociales.